Cuando pienso en Buenas noches, Dios le bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están conectados en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder en esta noche estudiar la palabra, ¿verdad? Estar todos juntos en el estudio interesantísimo de cada jueves que tenemos en la noche. Nos reunimos a estudiar la palabra y creo que esto es interesante, ya que la palabra dice que debemos de escudriñar las escrituras, ni siquiera dice de leer la Biblia, sino escudriñarla. O sea, hay un llamado que nos hace la Biblia a estudiar la palabra. Usted ve que a uno le dice muchas veces lea la Biblia, pero en esta noche te digo no que la lean, no, sino vamos a estudiarla y vamos a escudriñarla.
porque la misma palabra nos dice que en ellas está la vida eterna. En ella está la vida eterna. Y hablando de vida eterna, hoy vamos a hablar un poquito sobre eternidad, sobre la eternidad de Dios y el tiempo de los hombres. Vamos a ver entre estas dos palabras lo que podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿no? A través de la Biblia, lo que nos enseña la palabra y lo interesante de la eternidad, tanto de la eternidad como del tiempo de los hombres. Antes quisiéramos saludar a todos los hermanos que ya se conectaron y aquellos que se están conectando en este momento, y agradecer a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que ya se están conectando, aleluya, y estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad en esta noche de junto a ustedes poder compartir la palabra de Dios. Quisiéramos antes que nada, ¿verdad?, orar y presentar a Dios este tiempo de estudio de la palabra, agradeciendo a Dios lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Así que únete ya, envía este link a tus amigos, a todos los amigos que tenga, envíalos, aleluya, para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, porque eres poderoso. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú has sido bueno para con nuestras vidas. Ayúdanos, fortalécenos, dirígenos. Padre, que en esta noche podamos, junto a todos mis hermanos, aquellos que están conectados a través de las redes y aquellos que nos están viendo diferido también en este momento, que tú seas, Dios mío, glorificándote en sus vidas también, y que podamos en esta noche aprender más de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, porque tú dices en tus palabras que tú eres quien revela, Dios mío. Tú eres quien nos muestra la palabra, quien nos da la iluminación, Señor, de ella. Gracias porque tu palabra ha sido revelada, Dios, y tú abres nuestros entendimientos para nosotros conocerte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios, aún pese, ¿verdad?, todo el acontecimiento, a lo que estamos pasando, pese a una tormenta que anda por ahí dando vueltas, aleluya, pero qué bueno que usted y yo podemos confiar en Dios, y aun cuando se habla de tiempo atmosférico, ¿verdad?, ha estado lloviendo todos estos días, y estamos en un proceso de pandemia y tantas cosas juntas, pero qué bueno que Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, y qué bueno que usted puede en esta noche tomar este tiempo para que compartamos la palabra juntos. Recuerda, hermanos, que puedes escribir tus comentarios y tus preguntas en nuestro bloque de Facebook. Ahí en el bloque de Facebook, escríbelo, hermano, y comparte con nosotros si tienes un comentario. Nosotros vamos a estar chequeando esta área porque queremos hacer esto interactivo, o sea, que compartir contigo la palabra y que juntos podamos tener este tiempo tan lindo, este tiempo precioso que el Señor nos permite compartir su palabra. Muy contento de tener esta oportunidad. Mira, si me permite saludar a hermanos que yo entiendo que ya tienen que estar conectados, que están con nosotros. Gracias, Pilar, gracias, doctora, mi hermana Hilda, a Yudelka, a Aracelis, aleluya, y a todos los hermanos que yo sé que más adelante irán conectándose, ¿verdad?, para estudiar este tan interesante tema de la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, para aprovechar el tiempo, ya que la palabra dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así que aprovechando bien el tiempo en estos días malos de tantos pronósticos y de tantas cosas, leía una información en internet, en una página de internet, de un famoso asteroide que está próximo a la Tierra, va a pasar a unos 7.000 kilómetros de la Tierra. Eso es cercano. El asteroide dice que tiene unos 140 metros de longitud y que viaja a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora. O sea, esto es algo que sorprende, pero aunque los asteroides puedan viajar y puedan pasar cerca, pero la Biblia dice que Dios ha preservado los cielos y la tierra para su juicio, así que no se preocupe, que nada le va a dar la tierra, porque ya la palabra ha dicho de qué manera es que se va a terminar la tierra, así que no tenga miedo de asteroides. Alguien me llamó y me dijo, ay, este asteroide ahora, yo no tenga miedo, que no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa y dice que será otro fin.
Pero lo bueno de esto no es ni siquiera el hecho de cómo termine, si sea con el asteroide o no, o con cualquier otro asteroide. Lo importante es que usted y yo, aleluya, vamos a estar pasando, como dice el estudio de hoy, toda la eternidad con nuestro Dios. Bueno, y hablando de eternidad, vamos a comenzar a trabajar con la parte de la eternidad de Dios. O sea, cuando decimos esta palabra, la palabra eternidad, lo que entendemos como el estado eterno, ¿verdad? El ser eterno, algo que dura para siempre, que no tiene inicio, que no tiene fin. Y cuando se habla de eternidad, inmediatamente usted y yo pensamos en nuestro Dios, que la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Una de las cosas en torno a Dios, cuando estudiamos a Dios, ¿verdad? O queremos estudiarle, o buscamos entenderle, vamos a decir, o buscamos conocerle, porque esa es la palabra, porque Él es quien se muestra y nosotros le conocemos. O sea, muchas veces uno dice, pero conocer a Dios, claro que le podemos conocer. ¿Sabes por qué? Porque Él se muestra. Él se muestra a través de ¿qué? A través de su palabra. Y Él quiere, porque lo ha puesto en su palabra y por eso entiende que Él quiere que nosotros conozcamos sobre su eternidad. Y cuando decimos esta palabra, eternidad, principio y fin, obligatoriamente tenemos que referirnos a Dios, porque Él es quien vive en la eternidad. El libro de Isaías, capítulo 57, si quieren los que estén tomando nota, anótalo ahí, Isaías 57, el capítulo 15, oye que el versículo 15, oye como nos dice, porque así dijo, el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Oye, Él habita, ¿dónde? En la eternidad. Ese es su lugar. Por eso a la hora de, a nosotros nos resulta a veces tan difícil poder comprender la magnitud de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos seres finitos. Al ser seres finitos, de la única manera que podemos conocer a Dios es si Él se nos muestra, pero no nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque Él vive en la eternidad. Y una de las cualidades de la eternidad es que no tiene ni principio ni fin, o sea, no tiene un origen y no tiene un final. Entonces, de la única manera de conocer a ese Dios es si Él se nos muestra. Luego, por eso la Biblia dice que solamente hay un camino. O sea, Él ha sido quien nos ha mostrado el camino. Hay gente que usted ha escuchado decir que yo encontré a Dios. Nosotros no podemos encontrar a Dios, no tenemos esa capacidad. Dios que no encuentra a nosotros. Porque buscar, imagínate que nosotros tengamos que salir a buscar a Dios para la eternidad. ¿De qué manera lo vamos a encontrar? Sería imposible. Y la Biblia dice aquí en el libro de Isaías que Él habita, ¿usted sabe dónde? En la eternidad. El estado de Dios es la eternidad. O sea, ese es su estado. O sea, el lugar donde Él está, más que el lugar, el estado. Porque Dios es un estado porque Dios se manifiesta. O sea, una de las cosas que tiene Dios y que tiene la eternidad es que la eternidad no es algo ficticio, sino es algo que se manifiesta. Entonces, al manifestarse, se puede pensar, hermano. Y cuando lo pensamos, es como si pudiéramos ver la eternidad. A la hora de ver a Dios, o sea, cuando podamos ver a Dios, como dice la Biblia, y le veremos tal y como Él es, cara a cara. O sea, quien vamos a ver es a Jesús, porque es la imagen y es la sustancia, como dice la palabra, la imagen, la sustancia de lo que es Dios. La eternidad de nuestro Dios, de ser un estado, pasó a ser otra cosa, que es un atributo de Dios. O sea, pasó a ser de un estado a su atributo. Su atributo es eternidad. El Salmo 103, el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. ¿Usted sabe de dónde llega? Desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, todas las cosas de Dios tienen un elemento y es que son eternas. O sea, y aún todo lo que Dios da, Dios lo da. ¿Usted sabe dónde? En la eternidad es que Dios da las cosas. Por esta razón, no sé si usted ha denotado, mi querido hermano, y mi querida hermana, y mis amigos que me están escuchando, que una de las cosas que dice la Biblia, que Dios puso en el corazón de los hombres, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 11, dice, todo lo hizo a su tiempo. Todas las cosas Dios las hizo a su tiempo. Porque hizo el hombre y le asignó un tiempo. De eso vamos a hablar ahorita.
del tiempo del hombre, porque ahora estamos hablando de la eternidad de Dios. Y Él lo que puso en el tiempo del hombre fue lo que se llama, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Usted ve que no dice ahí que Él puso tiempo, sino eternidad, porque Dios puso de Él. La Biblia dice que Él sopló sobre el hombre. Usted sabe que sopló de eternidad. Por eso el hombre fue un ser eterno. Y por eso el hombre era un ser eterno hasta que entró en el pecado. Por eso Dios le dijo al hombre, si tú comes, vas a morir. O sea, ya no serás, no tendrás de mi eternidad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no se puede corromper. Entonces, si la eternidad es de Dios y es un atributo de Dios que está en Dios, y Él pasó a los hombres de esta eternidad, si el hombre se salía de ese cerco que Dios le marcó, donde se mantiene su eternidad, que uno de sus atributos también es la santidad. Entonces el hombre al momento que dejó de ser santo, pues se desligó de Dios y por esta razón perdió la capacidad de ser eterno. Y Dios, usted sabe que puso en el corazón de los hombres eternidad. Por esta razón nos resulta tan difícil separarnos de nuestros seres queridos. O sea, cuando alguien muere, no hay manera que uno acepte la muerte, ni uno mismo acepta la muerte, solo por un solo elemento, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Al poner eternidad en nuestro corazón, entonces a nosotros nos resulta como hombres imposible entender este asunto de la muerte. De entonces poder entender lo que es la muerte. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad. ¿Usted sabe sobre quién? Sobre los que le temen. En ellos se manifiesta su eternidad, los que temen a Dios. Porque el que el Señor nos haya dado, nos haya regalado la vida eterna, uno de los requisitos para adquirir esta vida eterna es temer a Dios. Cuando uno teme a Dios, pues se somete a Dios. Y si se somete a Dios, estará dentro de lo que Él nos ha dispuesto a nosotros, o sea, dentro del marco que Él nos ha dispuesto para que nosotros vivamos. ¿Dentro de qué? Dentro de su temor. No estoy hablando de miedo, sino de temor a Dios, de respeto a lo que es Dios y a lo que es su santidad y a lo que es su eternidad. Jeremías capítulo 31, el versículo 3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Otra cosa más, el amor de Dios también es eterno. Ustedes no han determinado, no han visto a través de la Biblia, hermano, todas las cosas de Dios que vamos a decir hoy son eternas. Pero hay un solo elemento y hay una razón por el cual todas las cosas de Dios son eternas. Es porque Él es eterno. Y como Él es eterno, por esta razón, todo lo de Él es eterno. El Salmo 90, el capítulo 4, entonces establece una gran verdad en torno a la eternidad de Dios. Cuando dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como la vigilia de la noche. O sea, 1000 años, y aún la Biblia enseña y dice que delante de los ojos de Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Usted sabe por qué? Porque el estado de Dios, Dios vive en un estado que se llama eternidad. Entonces, Dios se manifiesta. Usted sabe que Dios se manifiesta en los 3 estados. Dios se manifiesta en los 3 estados, en presente, pasado y futuro. Porque Él vive en la eternidad. Entonces, para Dios no existe este asunto del pasado. Porque Él dice que yo soy el alfa y la omega. Él dice el principio y el fin. O sea, Él se presenta y se establece. Yo estoy al mismo tiempo en el presente, en el pasado y en el futuro. Por eso, cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, no sé si usted ha denotado que cuando Juan recibe esta revelación, la recibe en un presente continuo. Y yo vi, y todo lo que Juan decía que veía, era como si estuviese aconteciendo en ese momento. Es porque esto le estaba siendo revelado a él desde la eternidad, que es donde vive Dios. Entonces, al Dios vivir en la eternidad, a nosotros nos resulta difícil entender esto, porque usted y yo diríamos, bueno, no, porque uno vive en el presente uno vive, y ya uno vivió el pasado y va a vivir el futuro. Pero Dios no se manifiesta así, porque Dios no está sujeto a tiempo. Por esta razón, la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por esta razón, porque Él no se sujeta a lo que nosotros conocemos como tiempo.
Ahora, al hombre sí se le estableció tiempo y usted y yo conocemos las razones que más adelante vamos a hablar un poquito del tiempo del hombre, pero ahora estamos más enfocados en lo que es la eternidad de Dios. Él dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Usted ve, presente, pasado y futuro, los tres al mismo tiempo, porque Él vive en la eternidad. Entonces, podemos decir que Dios ha viajado en el tiempo. vive en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez, porque su estado es la eternidad. Por eso la Biblia dice que para Dios las cosas, oiga, que las cosas que creamos, que vivamos en una, mire, cuando uno entra a esta dimensión de la eternidad, entonces comienza a ver las cosas que no son como si fuesen. Por eso la Biblia dice eso. La Biblia dice, viendo las cosas, ejemplo, como algunos profetas, como viendo al invisible, ejemplo, viendo las cosas que no son visibles. El libro de Hebreo lo describe de una manera, en una manifestación, como de un presente continuo. Y así se manifiesta Dios, porque Él vive en la eternidad. Dios ha revelado, usted sabe que es su poder eterno. Romanos capítulo 1, el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad. ¿Usted ve? Su eterno poder, usted ve que es eterno también el poder, y su deidad, su eternidad, se hacen manifiesta, visible, desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas que están hechas de modo que no tienen excusa. Ahora, Dios ha manifestado hasta su gloria para que el hombre no tenga excusa. O sea, para que usted y yo no tengamos excusas delante de Él. Él ha hecho manifiesta hasta su gloria. O sea, cuando usted y yo podemos ver o comenzamos a ver cosas, por ejemplo, que no podemos ni controlar ni entender. O sea, esa persona con la que hablaba esta tarde me hablaba de este meteorito y me decía, ay Dios mío, tiene 140 metros. Yo decía, wow, 140 metros. 140 metros tiene ese meteorito, 48.000 kilómetros por hora. Imagínate que un asunto de 148.000 kilómetros por hora choque con la Tierra. Le dije yo, mira, puede chocar con la Tierra y lo que va a rebotar, porque la Tierra no se va a acabar con un meteorito, porque eso no es lo que dice la Biblia. Hay otro fin que no es ese. Y no te preocupes, que si va a chocar o no va a chocar, yo no tengo que ver. Yo sí sé a dónde yo voy a estar cuando choque. Porque Él tiene un asunto que se llama su eterno poder. O sea, Dios tiene el control sobre el universo. Porque antes de que todo fuese, la Biblia lo enseña a sí mismo, antes de que todo fuese, ya Él era. Porque Romanos capítulo 11, el versículo 36 dice, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el libro de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo creado, ¿por quién usted cree que fue creado? Por Él. El libro de Hebreo dice, Hebreo capítulo 13, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, otra vez vuelve a hablar de presente, pasado y futuro, manifiesto en la eternidad. Uno de los nombres que le daban a Dios en la antigüedad, los hebreos, todavía se la dan, el Eterno. O sea, cuando quieren mencionar tu nombre, ya que ellos no quieren mencionar a Yahvé, a Jehová, entonces mencionan a el Eterno. Y uno de los elementos que tiene el Eterno es que vive en la eternidad. Y cuando habla aquí de Jesucristo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él no va a cambiar. Y no ha cambiado nunca. El libro de Juan dice, el mismo Jesús diciendo, Juan capítulo 17, versículo 5. Oiga cómo Jesús aparece desde la eternidad diciendo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que todo el mundo fuese. Entonces, para poder comprender un poquito de lo que es la eternidad de Dios, uno tendría que irse al origen de todo. Antes de que todo fuese, ya Él era. Y ya Él estaba manifestándose y tenía gloria. O sea, que no fue que la gloria le fue dada después.
Oiga, antes que todo, la gloria de Dios estaba manifestada. Wow, qué tremendo eso. Eso es algo, mire, sorprendente, que nos llama mucho la atención. Ahora pues glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que todas las cosas fuesen, con esa gloria, glorifícame. Wow, es tremendo. El libro de Job, capítulo 36, el versículo 26, miren qué interesante el versículo. He aquí Dios es exaltado. No le conoce el número de sus años, es inscrutable. ¿Usted sabe algo? Es imposible conocer el número de los años de Dios. O sea, ¿cuántos años tiene Dios? Porque si Él cuando firma dice, bueno, yo estoy desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, no ha pasado mucho tiempo, es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, antes de que todo fuese, ya Él era. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, antes de que Moisés fuese, ya yo soy. Antes que Elías y que Moisés, ya yo soy. O sea, y sigo siendo. Porque la eternidad se manifiesta en los tres estados. Ahora, pasando de la eternidad de Dios, quisiera hablar un poquito también sobre el tiempo de los hombres. Usted sabe que es muy común que nosotros escuchemos decir que las personas hablen, ejemplo, las personas dicen del tiempo de Dios. No, porque en el tiempo de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese famoso tiempo de Dios. Porque si Dios vive en la eternidad, pues Él no tiene tiempo. O sea, no se le puede marcar tiempo a Dios. Quien tiene tiempo son los hombres. A quien Dios le estableció tiempo fue a los hombres. Y cada vez que Dios, que a través de la palabra se va a referir de alguna manera a el tiempo, o sea, se va a referir a tiempo, denoten que inmediatamente habla de los hombres. Cuando habla de Dios, Dios se manifiesta, y aún, miren, esta expresión, hay gente que dice, ejemplo, yo estoy esperando el tiempo de Dios. No, el tiempo que Dios marcó para ti, porque Dios vive en la eternidad. Entonces, Él no tiene que esperar a como que las cosas se hagan. Porque muchas veces cuando oramos a Dios, a veces nuestra fe está como tan limitada que pensamos en un Dios como que necesita tiempo para hacerla. Espérate, dale tiempo a Dios para que Él lo haga. Y Dios no necesita tiempo para hacer nada. Lo único que Dios tiene es que dar, es la palabra. Da la palabra y las cosas son hechas. Es increíble, hermano. Nuestro Dios solo tiene que darnos, ¿sabes qué? La palabra. Inmediatamente Dios nos da la palabra. Esa palabra comienza a funcionar. Lo que pasa es que muchas veces uno se desespera. Entonces, no, yo estoy esperando a Dios. Es muy cierto, la Biblia nos dice que debemos de esperar a Dios. Pero tú sabes algo, querido hermano, ese tiempo, ese proceso que estamos esperando a Dios, si la palabra de Dios ya fue dicha, bueno, lo vemos en Daniel. Daniel había orado y su oración había subido, y cuando el ángel ya por fin llega con la palabra, dice, hace 21 días, esa oración, tu oración fue escuchada. Había pasado el tiempo de los hombres. Pero usted sabe algo, como Dios vive en la eternidad, el decreto fue dado, había un obstáculo y ese obstáculo fue quitado también y la respuesta llegó a Daniel. Ahora, cuando hablamos del tiempo de los hombres, lo primero que tenemos que entender es que Dios estableció un tiempo sobre los hombres. Usted y yo conocemos la razón por la cual Dios estableció este tiempo. Esto fue por causa del pecado. Por eso el hombre comenzó a morir desde que pecó. El hombre murió desde que pecó. Y su cuerpo comenzó a morir desde que éste pecó. El libro de los Salmos 139, el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Oiga, Dios tenía escrito en su libro el diseño de nuestro cuerpo. O sea, todo lo que tú tienes, ya Él lo había diseñado previamente. Sin faltar ninguna de ellas. Génesis capítulo 6, el versículo 3,
es entonces donde viene una respuesta de Dios sobre que tiene que detener los días del hombre y marcar tiempo sobre el hombre por lo que estaba pasando. Y Dios Jehová no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Entonces Dios comienza a establecer días sobre los hombres. Establece días, y fíjense que estos días son establecidos porque por culpa del pecado. O sea, el pecado le puso tiempo a la vida de los hombres. Porque Dios no iba a seguir contendiendo con el espíritu del hombre, un espíritu que no se sujetaba, que no se sujeta, no, que no se sujetaba, no, que no se sujeta, que no escucha, que no nada para siempre, sino le puso un límite. Y aún la Biblia nos da una promesa por la cual se nos pueden alargar los días en la tierra. Le dice, honra a tu padre y a tu madre, le dice, te van a alargar los días en la tierra. El Salmo capítulo 90, el versículo 10, oiga cómo nos dicen, los días de nuestra edad, aquí bajaron en los salmos, comenzaron con 120, pero el pecado siguió en aumento y la edad comenzó a bajar más. Los días de nuestra edad son 70 años y los más rebustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volaremos. Dice, este tiempo, que mire, el que conoce la eternidad, de verdad, hermano, el que puede conocer lo eterno, esta vida no le sabía nada. Porque es que lo eterno, uno de los elementos que tiene lo eterno es que no se acaba. Pero usted sabe qué pasa cuando llegan los años. La Biblia decía esos años en los que ya no tenemos, que así mismo lo dice la palabra, que no tenemos contentamiento, que se nos va el contentamiento. Pero uno se pone a pensar, pero Dios mío, pero si muchas veces con estos añitos que uno dura, uno como que se aburre de vivir. Pero no, se aburre de vivir aquel que no conoce la eternidad. Oiga, el que conoce al Señor, se le pasan años solo contemplándolo. Y contemplando, como como decía el salmista, que yo quiero ir a contemplar tu hermosura. ¿Y cuántos años pasarán? Bueno, en la eternidad no se cuentan los años, ya los años dejarán de contarse. Llegará un momento en que los años ya no se contarán. ¿Sabes por qué? Porque entonces viviremos en la eternidad. Y la Biblia me encanta cuando dice que estaremos con Él para siempre. Entonces es cuando vamos a conocerle. Oiga, porque desde esta posición finita nos cuesta a veces conocer a un Dios eterno. Lo que conocemos son pequeñas rayitas, pequeños reflejos. Pero llegará un momento que dice la palabra que le conoceremos tal y como Él es. Pero para eso se necesita tiempo. Entonces, qué bueno que no va a haber el problema del tiempo, sino que tendré toda la eternidad para conocerlo. A ver si me da. Ay. Proverbios capítulo 10, el versículo 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los que temen a Jehová, sus días se van a aumentar. Usted no se ha dado cuenta, y la misma Biblia lo dice, que al malo la maldad lo matará. Usted sabe que hace la maldad con los malos, lo mata. Si yo vivo una vida desviada, desconectada de lo que es Dios, practicando maldades, y maldades, la misma maldad me va a matar. Aquí el proverbista dice que el que teme a Jehová va a aumentar sus días. Entonces, hermano, sería bueno que usted y yo comencemos a temer a Dios y a obedecer lo que Dios nos dice, para que nuestros días se aumenten. Ahora, los impíos los días le van a cortar, por la misma maldad. La maldad que hace, los mata. Isaías capítulo 40, el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová, oiga qué lindo, tendrán nueva fuerza, se levantarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tiempo está sujeto a razones, a sazones, hermano, pero la eternidad no se sujeta a nada. O sea, Dios no está sujeto a nada. Nosotros sí deberíamos de estar sujetos a Dios, y aún es algo que Él nos alienta dentro de lo que es el tiempo,
Muchas veces hay gente que tiene problemas en torno a lo que es el tiempo. O sea, hay gente que muchas veces dicen palabras como, ¿y cuándo que va a llegar mi tiempo? Pero es que yo tengo esperando tanto tiempo. ¿Y en qué tú estás aquí esperando en Dios? Bueno, la Biblia dice, espera, y Dios va a dar respuesta. Ahora, yo lo que no puedo pretender es que Dios tiene un reloj. Bueno, voy para allá a las 3:30. O sea, Dios no te va a poner hora porque su estado es la eternidad. Oye, y cuando clamamos a Él, la Biblia dice que así como creíste te será hecho. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice así? Así como creíste te será hecho. Es porque Dios vive en la eternidad, no tiene que marcarnos una hora. Bueno, ok, a las 10:30 es que voy. No, no tiene que marcarnos una hora, sino que como creíste, así te será hecho. O sea, es como algo que se ejecuta. Es por el estado en el que nuestro Dios vive. Isaías capítulo 49, versículos 8 y 9 nos dice, y dice el Señor, en el momento preciso te respondí. ¿Usted sabe lo que es el momento preciso? A veces cuando la gente asume, bueno, ok, bueno, lo que pasa es que no ha llegado el tiempo de Dios. Y la gente comienza muchas veces a hablar del famoso tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Yo creo más en el momento preciso. Porque Dios sí tiene un momento preciso, que es el momento que Dios sabe, aleluya, que es cuando te conviene. Porque una cosa si hay en Dios es que nuestro Dios no es sabio, no, Él es la sabiduría. No, no es que Él tiene sabiduría, no. No. Él en esencia es la sabiduría. O sea, Él no posee sabiduría. Porque muchas veces queremos ver a Dios como que inteligente. Ay, qué inteligente. No, 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 no. Toda la inteligencia, porque la Biblia dice que todo el conocimiento, toda la inteligencia, o sea, todo lo que es alto, todo lo que es sublime, procede de Él, del Padre. Oiga, y él, creo que el mismo Isaías que lo describe como el Padre de las luces. Usted sabe, esa expresión Padre de las luces es de donde salían todas las inteligencias. O sea, de Él sale toda la inteligencia. En el día de salvación te ayudé, ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaure el país y reparta las propiedades asoladas, que le diga a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas estén en libertad, junto a los caminos. Oiga, y dice que todo el pueblo glorificó a Dios. Era el momento preciso. O sea, Dios le establece tiempos a los hombres, porque los hombres tienen tiempo marcado, pero sus palabras son eternas. O sea, por eso la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, porque ambos tienen tiempo, pero su palabra no. Su palabra no, la palabra de Dios no tiene tiempo, la palabra de Dios tiene cumplimiento, que no es lo mismo. O sea, nosotros tenemos tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no podemos morir todos. Y todos nosotros vamos a morir en algún momento. Pero su palabra tiene un asunto. Y es que su palabra es eterna. O sea, lo único que ella tiene es cumplimiento. Hasta que no se cumple, se está ahí manifestando. Ahora, cuando se cumple, lo que hace es que se ejecuta lo que previamente Dios había dicho. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. O sea, lo que Dios ha dicho en torno a su palabra, si usted quiere, se sienta o se para o se acuesta. Pero una cosa tiene que tener seguro, es que vendrá. O sea, lo que Dios ha establecido sobre nosotros, más que en el tiempo, llega en el momento preciso. Más que en el tiempo, llega en el momento oportuno. Oiga, porque nuestro Dios, uno de los elementos que tiene es que es un Dios oportuno, hermano. No es que llega tarde, no, porque hay gente que dice, no, porque Dios no llega tarde ni temprano. Esto no se trata de que Dios llegue tarde o temprano, sino Él llegue en el tiempo que Él señaló, porque fue Él que puso el tiempo. Entonces, muchas veces nosotros hablamos del tiempo de Dios, pero Él no puso el tiempo a nosotros, porque es que Él no vive en el tiempo. Su espacio es la eternidad. Quienes tenemos tiempo somos usted y yo, marcados, lo más robusto 80, si acaso, hermano. Pero su palabra, lo que Dios señaló en torno a ti, se va a cumplir.
¿Por qué? Porque ya fue dicha. Y como ya fue dicha, es esperar el tiempo señalado por Él, el propósito, el momento preciso y se manifiesta. Ahora, hay personas que en torno a esto comienzan a meter, o sea, quieren meterle presión a Dios, o sea, quieren vivir metiéndole presión a Dios. ¡Ay! Que me está pasando esto, o que me está pasando aquello, o que estoy pasando por esta situación. ¡Ay, Señor! Y tú no me dijiste que era en este tiempo. No, mano, Dios te dijo que Él lo va a hacer. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Él lo va a hacer en el momento oportuno. Y en la eternidad, previamente, ya él ha establecido tantas cosas en torno a nosotros. O sea, Él nos dice en tu palabra, y te bendeciré y bendeciré. Oiga, y tantas promesas que tenemos, que Dios nos las ha dado, ¿verdad? Pareciese en el pasado, hermano, pero se hacen eminentes. Promesas que Dios le dio a Israel fueron visibles en su momento porque ya Dios la había dado. Los hombres tienen un tiempo, este tiempo es marcado, hermano. Es marcado, bueno, fue marcado primeramente por el pecado, pero luego vino nuestro Señor, quien nos compró, como dice la palabra, con su sangre y nos pagó. Y dio, y nos dio, ¿usted sabe de qué nos dio? Nos dio de su eternidad. Nos vistió, dice la palabra que nos vistió, que nos cubrió. Y comienza la palabra, aleluya, a decir todas las cosas que Dios previamente ha hecho por nosotros. A veces nosotros estamos esperando, hermano, muchas veces y de muchas maneras, que Dios nos diga cosas, pero ya Él nos las dijo. Y nos preocupamos. Ay, pero parece que no hemos leído lo que Él nos dijo, pero ya Él nos lo dijo. Muchas veces soy yo que tengo que recibir lo que Él ya me ha dicho que me ha dado. Y a veces también estoy esperando y a veces no sé lo que estoy esperando porque no conozco el propósito o tal vez no tengo propósito para lo que Dios me va a dar. Muchas veces la gente le pide cosas a Dios y entonces, ok, ¿para qué tú quieres eso? Porque hay cosas también que Dios puede dárnoslas y hay otras que tal vez no nos la va a dar y tienen una razón muy clara. Bueno, le estoy pidiendo algo a Dios, pero no sé para qué lo voy a usar. ¿Y de qué manera te van a dar algo que tú no sabes para qué lo va a usar? O muchas veces le pedimos cosas a Dios y no nos preparamos para recibirlas. Por ejemplo, personas le dicen, Señor, en este año yo quiero, Señor, que tú me ayudes y que tú me ayudes, Señor, y que me des un vehículo. Ok, pasa el año entero, pues entonces yo no saco licencia ni nada, ni me pongo en una escuela de manejo. Entonces, ¿de qué manera te van a dar un vehículo si tú no sabes manejar? Entonces, muchas veces, esa es una de tantas cosas que hay, que muchas veces uno le hace pedidos a Dios y hasta pone tiempo. Señor, que es otro error también cuando queremos marcarle tiempo a Dios. No, Señor, tú tienes una semana para resolver, si no lo voy a resolver yo. Entonces, yo no puedo intentar presionar a Dios porque Dios no puede ser burlado. O sea, yo no puedo tampoco intentar decirle, Señor, tú tienes que hacer esto. Porque no, yo no puedo forzar a lo que Dios quiere darme en su misericordia. Oiga, porque es en su misericordia. Porque una cosa si Él me ofreció fue la salvación, que ya lo he dicho otras veces. Pero Dios no prometió mantenerme. Fue la salvación que Él me dijo y te la voy a dar. Y no la dio. Y la tenemos. Y es algo que nos dice la palabra también, que lo tenemos que guardar con temor y temblor. Ahora, cuando hablamos de este tiempo, ejemplo, es que esta palabra de tiempo se usa mucho, porque uno la hace referente también al tiempo en el que está viviendo, porque estamos viviendo, y es verdad, hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero hay una palabra que dice, la misma Biblia dice, el cielo y la tierra van a pasar, o sea, los tiempos pasarán, lo que no va a pasar fue la palabra que Dios nos dio. ¿Tú sabes por qué? Por una sola cosa, porque Él nos la dio en la eternidad. Porque su estado, a Él darnos la palabra en la eternidad. Por eso la Biblia dice que antes de que el mundo fuera, Él nos escogió. ¿Usted cree por qué la Biblia dice esto? Es por el mismo asunto de la eternidad. Es por el estado de Dios, porque Dios no puede hacerlo de otra manera, porque Él vive en la eternidad.
Y todas las cosas, y aún la misma Biblia lo dice, todas las cosas están expuestas a sus ojos, hermano. Lo que pasa es que eso nos resulta a nosotros tan difícil entender un ser de esta magnitud que tenga los tres estados al mismo tiempo delante de sus ojos y que haya visto ya todo lo que va a pasar. Por esta razón la Biblia dice que Él nos escogió, porque ya Él lo ha visto. Yo no le estoy hablando de un déjà vu, una palabra muy conocida por ahí. Un déjà vu es una situación de alguien que dice, ay, pero esto que me está pasando ahora, yo como que lo viví. No, Dios no trabaja con déjà vu, es que Él es eterno, que es diferente. Al ser eterno, Él no tiene que pasar por procesos de déjà vu, sino que su eternidad es lo que se manifiesta, queridos hermanos. Y por eso es tan bueno conocer a ese Dios eterno, que su amor es eterno, su fidelidad es eterna. Oiga, ha sido fiel, pero no fiel un rato, no, ni un momento, ni tampoco marca tiempo de fidelidad. Bueno, yo soy fiel como de 7 a 8 y de ahí para allá. No. Dios es fiel siempre. O sea, Dios no es que en un momento, en una hora responde más. No, porque en este tiempo no es así. Dios está todo el tiempo. Todo el tiempo lo digo, porque lo que pasa es que en la palabra eternidad no cabe la palabra tiempo. No cabe, porque no hay manera de uno meter el tiempo en lo que es eterno, porque ¿a dónde uno pondría el tiempo? ¿Al principio o al final? Pero, o sea, ¿cómo uno va a poner tiempo en algo que no tiene tiempo? O sea, que no tiene un inicio ni tampoco tiene un final. Entonces, por esta razón, usted y yo no le podemos marcar tiempo a Dios. Bueno, Señor, tú tienes hasta, mira a ver si resuelve hasta el martes, porque si no, yo no sé lo que va a pasar aquí. Así no se puede. Él es el eterno, y tú sabes algo, cuando hacemos esto y le ponemos fecha a Dios, no, porque hasta el lunes o hasta el martes, como quiera ya nuestro Dios conoce lo que va a pasar el martes y el lunes. Porque Él vive en la eternidad y Él conoce lo que ha de venir para ti y para mí. Y lo bueno de esto es que en su eternidad también Él ha marcado para nosotros solo cosas buenas, porque mis pensamientos, lo dice la palabra, son para bien en torno a ti. O sea, Dios no tiene malos pensamientos en torno a los tiempos y aún los procesos, ¿verdad?, que en uno que otro momento podamos estar pasando, pero esto no debe de marcar en nosotros el pensar que Dios se la cogió con nosotros. Bueno, y si de una manera Dios se la cogió con nosotros, pues un interés marcado, ¿sabe en qué? En salvar nuestras vidas, en salvar nuestras almas, en libertarnos, como lo dice la palabra, en libertarnos, que podamos ser libertados, que podamos ser cambiados, que podamos ser restaurados, porque a Dios le interesa, querido hermano, que usted y yo conozcamos que Él es un Dios eterno, que no tiene, como dice la palabra, ni principio ni fin, y que un día quiere llevarnos a un lugar donde lo único que se respira es eternidad. Esa palabra de eternidad nos resulta en nuestra mente finita difícil entenderla. O sea, nos resulta difícil nosotros poder entender esta palabra eternidad. Pero nuestro Dios siempre será y es eterno. Y su nombre es el eterno. Oye, qué lindo eso, Dios mío. Cuando conocemos esto, entonces vivimos diferente. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Dice, todas las cosas la hizo hermoso a su tiempo, porque eran para los hombres. Todo lo hizo hermoso. Pero usted sabe que cuando llegó al hombre puso una característica, y esa característica es la que nos mueve a nosotros, y por eso usted y yo estamos enamorados de la eternidad, porque dice su palabra que Él puso eternidad en el corazón de los hombres, de nosotros puso eternidad, y por eso es que usted y yo vivimos enamorados de la eternidad, y la gente, y todo el mundo quiere vivir muchos años, nadie quiere vivir pocos años. Usted que hay gente que no, hermano, hasta aquellos que quieren quitarse la vida, cuando ven que esa soga apretó, quieren devolverse. Porque es que nadie quiere morir. Porque tú y yo no fuimos diseñados para esto. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Ahora, Él quiere que nosotros cuidemos la eternidad que ha puesto en nosotros. Y esa eternidad se llama Cristo Jesús. El eterno, cuando Juan le vio, dijo que cayó como muerto en el libro de Apocalipsis, pero él le dijo, tú puedes caer muerto, pero yo soy el principio y el final.
Yo soy la resurrección. Él le dijo, yo soy la resurrección. Soy el principio y el final. O sea, tú te puedes caer muerto y yo te voy a resucitar. Porque yo comencé cuando tú no existías. Ya yo estaba ahí. Y tenía gloria. Entonces, cuando Juan vio a este, o sea, a ese es que nosotros anhelamos ver. Así que, hermano, enamórate, ¿sabes de qué? De su eternidad. Y recuerda que el tiempo que Dios marcó para ti y lo que Dios ha determinado para ti está marcado en su propósito. Y sus propósitos son, ¿sabes qué? Eternos. Y su nombre es el Eterno. Qué bueno, aleluya. Qué bueno esta noche. Me encantaría ver mis hermanos. Nemia, no sé si tenemos comentarios de nuestros hermanos contentos, de verdad. Qué bueno, hermanos, que estamos aprendiendo de su palabra. Nos encantaría escuchar comentarios, aleluya. Si los tienes ahí, compártelos con nosotros, ya que queremos de verdad en esta noche saber si quedó algo en ti. Yo sé que sí, que quedó algo. Así que vamos a esperar unos minutos aquí en línea. Todavía nos queda tiempo, ¿verdad, Nemia? Para ver las preguntas. Si hay alguna pregunta, hermano. Desde el principio lo estuvimos diciendo, pero sería bueno que preguntemos ahora. Si hay una pregunta, por favor, súbela ahora. Escríbela, que queremos compartir contigo en esta noche. Nemia, vamos a esperar. Vamos a poner, hermano, una musiquita para esperar tu pregunta. Amén. Estamos en espera de tus preguntas. Vamos a darte 1 minuto, 2 minutos, vamos a dar para que suban sus preguntas o comentarios, por favor. Dios les bendiga.
Aleluya, qué bueno es Dios, qué bendición. Mis queridos hermanos, aquí vimos una pregunta, pero esta pregunta va referente a otro tema, pero nosotros queremos que, como se trata de mi hermano Frederick, y el cumpleaños mañana, queremos desearle feliz cumpleaños por aquí, aleluya, y bendecirte de una manera muy especial, mi hijo, qué bueno, qué bendición que esté de cumpleaños, aleluya. Y qué bueno es saber que todos los hermanos, Vanessa también estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Felicidades, Vanessa, aleluya. Vi una foto tuya por ahí, aleluya, terrible, en una mata, entre unos árboles, aleluya. Yo dije, sáquenla de ahí. Qué bendición, Dios te bendiga con toda bendición, de verdad. Felicidades a todos los que están de fiesta de cumpleaños. Agradezco a todos los hermanos que en esta noche estuvieron conectados. Gracias, de verdad, gracias por esta bendición de poder compartir la palabra. Y cada jueves, si el Señor así lo permite, vamos a estar por aquí compartiendo un tema interesante. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, hermano, que puedes vernos a través de, diferido, a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD, Elohim Los Ríos. Usted puede dirigirse hacia este canal, por favor, entre allí y suscríbase. Mira, ahí está en pantalla, Ministerios HD, Elohim Los Ríos. Vaya, ahí usted va a encontrar, aleluya, todos los temas anteriores y este también y otros más. Entre, aleluya, y suscríbase y dele like, por favor. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros y gracias por la bendición de poder estudiar la palabra del Señor juntos. Así que nos vemos el próximo domingo, si así el Señor los permite. Bye bye, bendiciones de parte de Dios.